aquí podrás observar cómo se ha quedado el suelo, que lo pintamos así en tonos tejas o tonos marrones. Ya está bien seco del todo, y esto es lo que pintamos. Esto es lo que hice con el cemento a las dos caras. Pero lo que voy a hacer ahora mismo es, vamos a pegar la parte esta, que ya recordarás que lo dejamos pegado, lo voy a pegar sobre el suelo. Y creo que empezaré pintando primero lo que son los suelos. En los suelos pondremos diferentes tonos, pondremos alguno más oscuro y luego más claros. Pondremos, a ser posible, iremos poniendo también tonos más claros, pondremos algo de verdes, pero la terminación del suelo será cuando lo tengamos todo. O sea, pondré también algo de arena, pero esto será al final del todo. O sea, cuando ya tengamos todo el diorama hecho. Y la vegetación que la tenga que poner también se la pondré al final. Sí, voy a ponerle un poco. Lo pongo al sitio. Y lo tendré que aguantar un rato para que se pegue bien pegado. Entonces, una vez lo tengamos bien pegado, ya empezamos a pintar el suelo ya. Como os he comentado en un principio, pues lo empezaríamos a pintar igual en tonos más oscuros como en tonos más claros. Aquí le quiero dar un tono así como rojizo, color teja, más o menos, o color ladrillo, para que se quedara un fondo dado. Pero ahora ya le voy a dar con diferentes tonalidades para que vaya cogiendo otros matices diferentes. Bueno, creo que ya esto no creo que se nos vaya a despegar. Ahora ya veréis que está todo cogido de una pieza ya no se nos cae nada. Entonces empezaríamos pintando lo que es el suelo. Entonces, ¿qué pinturas vamos a hacer? Entonces, intentaré pintarlo así de lado para que lo puedas ver, porque si pinto cara a mí, pues no vais a ver nada, vais a ver la pared solamente. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a coger esta, que es el siena natural, y voy a ver esto cómo queda, aplicándole pintura, no haciéndolo a pincel seco, sino aplicando pintura. Pero la arrastraré un poco aquí en el plato, porque si no, vamos a ver cómo va a quedar esto. Es como si le diéramos un pincel seco, pero sin que llegue a ser seco del todo. O sea, que tenga pintura. Porque si lo hacemos seco del todo, pues no va a quedar bien, porque va a quedar poca pintura. Aunque manchemos algo la pared, no pasa absolutamente nada, porque como la pared la vamos a pintar después, entonces, como os he comentado, a pincel seco no, sino con que tenga pintura para que corra la pintura por aquí, por las piedras estas que he tallado en el suelo. Y si pintamos la pared no pasa nada, porque es lo último que vamos a pintar la pared. Entonces, con las pinturas que le pongamos a la pared ya taparemos lo que hayamos podido ensuciar de pintar el suelo. Te darás cuenta que no importa mucho si te sales o no te sales, porque o si pones más pintura o pones menos, porque luego encima de estas vamos a aplicar más pinturas. Entonces, al ir pintura sobre pintura, no nos va a importar mucho si nos salimos de lo que vamos pintando. A ver, voy a poner un poco de marrón oscuro, que no me gusta mucho porque no llega a ser blando. Pero aquí es que le quería dar unas tonalidades por aquí donde se juntan las piedras con lo que es el suelo. Le quería dar un poco con el marrón, para que así también destaque un poco más a la hora de darle al suelo de abajo más clarito. Y por aquí, por los huecos que he hecho de las piedras, y le voy a dar un poco en marrón más oscuro. Pero siempre, o sea, todo esto que vamos a aplicar va a ser sin mezclarlo con agua. O sea, va a ser pintura directamente del bote. O sea, que la pongo aquí en el plato para extenderla un poco más y que no me quede para no ponerle tanta cantidad, me refiero. Que tampoco se trata de poner mucha cantidad, ya que
le hemos dado una base de fondo, pero en algunos sitios, como te he comentado, le tengo que dar para que vaya quedando también oscuro. Luego ya le daremos con otros colores y se irá mezclando, entremezclando todo. Como es la pintura sin mezclar con agua, y no pongo mucha pintura, que la extiendo bastante, pues esto no va a tardar mucho en secarse, se va a secar enseguida. Verás que el efecto del papel que puse con cola, pues queda un efecto bastante singular y bastante bonito, porque es una cosa diferente a las demás texturas. Las arrugas que hace el papel con la cola es algo diferente. Aunque de momento se nota algún brochazo, no pasa ni siquiera nada, porque ya te he comentado al principio que aquí el final el final, cuando terminemos el diorama, vamos a ponerle arena y luego se rinde colores también para hacer la imitación de la vegetación, porque ya que no se puede coger musgo, tenemos que poner un musgo artificial, porque el musgo natural, pues la verdad es que no se puede coger ahora. Entonces, lo que sí quería enseñaros es que, por ejemplo, ahora lo voy a acercar un momento a la cámara. Por efecto, el efecto que se ve aquí, por ejemplo, con el papel arrugado, pues es bastante original, porque como se ven los pliegues, es como si fuera una tela plegada o un papel mojado que está así apretado. Entonces ese efecto me gusta bastante. Voy a darle un poco también por aquí detrás, para ya que se quede una base con el siena natural, más o menos a todo, y luego ya iremos concretando con otras pinturas. O sea, yo lo que sí que quise darle el otro día es algo de textura al suelo, porque aunque pongamos después arena por encima, por lo menos que tenga una textura abajo y que no sea un suelo completamente liso, porque por algunos sitios no entrará, no pondré arena y se verá pues la textura que le hice el otro día con el rollo de las piedrecitas, pasándolo por encima del suelo. Ahora que le he dado más o menos el tono de siena a todo, pues ahora lo que voy a darle es, a ver, aplicando un gris, el gris piedra, cómo quedaría. Lo voy a limpiar. Limpio el pincel aquí con un trapo, pero no con agua, para que el pincel no se me moje. O sea, aquí en el plástico, como puedes observar, que no se descarga la pintura, porque el plástico no es absorbente como puede ser el cartón. Por eso te digo que no es que la haga a pincel seco. Esto le voy a dar solamente por aquí lo que van a ser las piedras. De momento, solamente por aquí. Bueno, las piedras se me había ocurrido pintar en diferentes colores. Me había ocurrido pintar con el amarillo cadmio, que es un amarillo muy exagerado, pero claro, es muy exagerado si lo ponemos así puesto a pincel, pero es un amarillo muy amarillo, como si fuera el amarillo canario,
Una vez puesto no queda nada feo ni queda nada exagerado tampoco. Este creo que es el albero, que es parecido a tierra de albero, que es más clarito. Voy a ver este cómo queda. O sea, a base de probar es como voy a ir pintando. O sea, yo siempre los suelos los hago en tonalidades marrones. Si los he hecho claros, aquí verás que he puesto la pintura encima de la gris y entonces ya no sale el color ese albero, sino que sale ya una mezcla. Entonces así le vamos dando más luz y luego al final cuando le dé el otro más claro ya será a pincel seco. Pero este que vaya cogiendo tono para luego el clarito que le pongamos encima que destaque sobre estos. También le tengo que poner en ocre porque el ocre también es un color que me gusta mucho. Entonces seguimos pintando con el tono este albero las piedras y luego cuando le demos el ocre pues ya se diferenciarán más unas de otras. Entonces ahora esto no es a pincel seco, esto es con pintura. Os podéis dar cuenta que ahora estoy aplicando la pintura así a golpes por encima. Entonces esta no, como os he comentado, no escurro mucho el pincel para que se quede el tono ocre en las piedras. Luego ya le pondremos otro color porque tampoco me gustan así como se están quedando. Entonces, hasta que no encuentre el color definitivo, pues no va a estar la pintura definitivamente terminada, esta pintura. Pero ya no tiene nada que ver con el del principio. Voy a poner un poquito de naranja, limpio un poquito el pincel con el trapo para que no se arrastre mucho el color de antes, y esto hago exactamente lo mismo al golpecito. Desde luego puedo pintarlo de muchas maneras diferentes y darle muchas tonalidades, pero ya os comento que cuando se vea el efecto bueno va a ser cuando esté todo terminado y sobre todo cuando le pongamos la vegetación. Entonces seguimos pintando. Ahora que le he dado con el ocre, con el naranja, y ahora vamos a ver qué pasa con el amarillo este chillón que comentaba antes. Entonces vamos a ver con el amarillo este, a ver qué tal, porque a lo mejor ahora queda muy exagerado y no me gusta. Voy a quitarle más pintura, a ver. No. ¿Veis? O sea, el color en sí es muy exagerado porque es un amarillo canario. Entonces se va pintando y veis como ya no tiene mucho que ver con el principio que empezamos a pintar. Va cogiendo diferentes tonalidades en amarillos y luego ya pincel seco, de aquí un poquito que se seque un poco más. Entonces le voy a dar un poquito más de amarillo y luego le daré un poco por detrás para quitarle el marrón este que tenía desde un principio, el rojizo. Entonces voy a darle por la parte de detrás. Te darás cuenta como al principio le hemos dado por la parte de detrás. Le voy a dar también con el amarillo por la parte de detrás y con el naranja. Así iremos terminando pues la totalidad de lo que es el suelo. Yo creo que nos interesa terminar el suelo a falta de vegetación. Entonces también se puede pintar muchas veces dando golpes con el pincel. Por ejemplo así. No lo apoyo en la mesa porque luego se repica la mesa. O sea, todo esto, luego por aquí detrás, sobre todo por detrás,
en la parte de atrás y en la de delante. Luego voy a poner también arena de playa. Bueno, aquí he hecho una mezcla de bastantes pinturas. Pues como os comentaba antes, que aquí el efecto real se va a ver cuando una vez esté todo pintado y empecemos a ponerle la vegetación. Que la vegetación, en este caso, la voy a hacer con serrín pintado de colores y también con hojas secas de naranjo que tengo trituradas. Aparte de que la hoja seca de naranjo da el olorcito del naranjo, puedo hacer con hojas de naranjo con hojas de limonero. Es exactamente lo mismo. Pero las hojas de naranjo, pues la verdad es que le dan un olorcito que luego cuando sacas el diorama y lo pones encima de una mesa, cuando lo vayas a poner en las navidades que lo sacas y esto, pues huele bastante a naranjo. Entonces yo lo que trato es de darle pintura y ya como os digo, el remate final viene porque la vegetación junto con la pintura creo que es de lo más importante, como de los paisajes, claro. Aparte van a figuras. Para eso están los artesanos que hacen las figuras. Las figuras es el complemento idóneo del Belén y el complemento que sin las figuras pues no hay nada. Por supuesto. Entonces te darás cuenta que por detrás en algunos sitios me he pasado de color. Ahí en la pared le he puesto, pero eso no importa porque cuando lo pintemos el próximo día, aparte de que si le pasas el dedo pues te llevas la pintura también. Bueno, esto no es que esté terminado, pero le voy a dar, a ver, con un color claro encima, a ver si se hubiera secado ya esto, a ver. Sí, esto ya no deja ya. Por lo menos aquí a las piedras para ver otro efecto. Bueno, te podrás observar, no sé si lo habrás visto o qué, pero he estado toda la noche pintando con el mismo pincel. He gastado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores, todos con el mismo pincel. Lo he ido limpiando con un trapo seco que tengo aquí al lado, así tipo toalla. Y ahora voy a poner uno clarito, que me gusta mucho este color. Este color es el color piña de la americana. Este color ya resalta la luz, pero de una manera exagerada y queda bien bonito. Cojo, lo pongo en un cartón y aquí sí que lo hago a pincel seco. Esto ya está seco. Entonces aquí sí que le voy a dar pincel seco. Para que ya resalten ya más los ladrillos, las piedras estas, y le dé más luz y ya quede de otra manera. Si luego una vez... El problema es que las pinturas acrílicas una vez se secan, por ejemplo ahora lo veis bastante blanco, pero una vez se secan, se pierde el color también. Ahora lo voy a acercar y veréis cómo se nota bastante. O sea, este color resalta bastante porque lo deja bastante claro. El problema es que con los focos de la luz y eso reflejará y a lo mejor no se ve bien el tono que es, pero en fin. Pero es un tono así amarillo. No, el color de la piña es el amarillito este, que aquí lo restrego en el cartón. Este sí que hay que quitarle porque sí que quiero que sea, como os he comentado al principio, que sea pincel seco. Por eso lo paso bastante hasta que pierde bastante pintura. Y luego que no aprieto tampoco el pincel. O sea, el pincel yo cuando pinto lo llevo casi por el aire. Por eso, aunque le den los dos sentidos, como la técnica mía es no apretar, luego una vez se le ha dado este color, también por algunos sitios se le puede dar con... Tengo un gris plata, que es un gris plata que no el gris plata metalizado, sino un gris plata que es muy clarito, y ese también va muy bien para sacar luces. Entonces, por ejemplo, cuando le ponga la vegetación, este tipo de escaloncito que se ha quedado aquí, pues ahí ya le pondré algo. Igual alguna pitera bien pequeña con poliestireno. Creo que tengo un par de vídeos en internet que la hago de la misma manera, pero la pinto de diferente manera. En un vídeo creo que están las dos técnicas que he usado, las dos juntas. O sea, una
he hecho las piezas y las he pintado y luego he montado lo que es la planta de la pitera, y otra he ido montando la planta de la pitera y lo he ido pintando al mismo tiempo. Entonces cuando he acabado de pegar todas las hojas ya estaba también pintada. Entonces creo que por aquí tengo el gris este, también le voy a dar para que veas que... Entonces, o sea, el aspecto de la piedra ha cambiado totalmente. Me falta cambiar el aspecto de aquí fuera. Bueno, ya creo que con con el piña, es por gastar el que me quedaba aquí, nada más. Y ahora en algunas piedras le voy a dar el gris plata, el plateado. El pincel, si lo limpiamos bien con un trapo, se queda bien, ¿eh? No hace falta mucho más, porque cuando se está haciendo un trabajo, si empiezas a mojar los pinceles, malo. Y no es por falta de pinceles, porque tengo unos cuantos. Lo que pasa es que hay veces que me gusta estar ahí, dale que te pego con el mismo pincel. Porque aunque se mezclen las pinturas, pues no me importa mucho. Bueno, con este gris clarito, pues le doy algunas piedras para darles esa luminosidad. A pincel seco le estoy dando, ¿eh? O sea, no es a todas, porque a todas no le vamos a dar, pero por lo menos así rompe el patrón de que todo sea del mismo tono. Y creo que no queda mal, porque como tiene la textura hecha y el fondo está en oscuro, pues lo que pongas unas piedras así de diferente color no queda muy mal. Entonces le podemos dar así a golpes. A lo mejor así se mezcla. Para darle así golpes tengo un pincel que me hice yo. Tenía uno por aquí. Entonces lo que le hice fue que le corté, lo voy a arrimar un poco a la cámara. Era redondo. Y entonces le corté la punta. Le corté la punta y lo dejé como liso, así. O sea, liso así. Entonces este me lo hice para hacer cosas así, o sea, para cuando tenga que dar golpecitos a las cosas. Entonces lo vamos a probar aquí a ver si funciona o no funciona. Pero lo voy a poner en el aire para no golpear encima de la mesa. Bueno, pues la verdad es que no funciona mucho. Es que esto, más que nada, para pigmentos sí. Porque como los pigmentos los aplicas con la cola de conejo, pues están húmedos. Pero esto tan seco no... Eso tan seco no le va mucho. La verdad. Bueno, lo que he tratado de hacer con el blanco es darle algunas piedras para que no sea una cosa monótona de color. Lo mismo que también le puedo dar algunas en gris, también, porque a lo mejor ahora en gris pues resaltaría también bastante. Pero estoy viendo yo ahora la imagen que veo yo ahora con el ordenador, que visto así de lejos, sí se ven que hay piedras que están mucho más claras. Tampoco me voy a pasar de hacer piedras claras, porque tampoco esa es la cuestión. Entonces creo que así no estaría mal. Y ahora a ver si le puedo dar con el gris piedra alguna. Bueno, de todas maneras se asemeja mucho al gris que hemos puesto al otro gris. Lo que pasa es que no es tan llamativo de blanco, es más apagado. Claro, es que no, o sea, lo que hemos puesto no es un blanco, es un gris plata normal, clarito, un gris plata clarito. Bueno, yo creo que de momento no lo voy a tocar más. Lo único que sí que me faltará es, pues, aquí en las piedras estas que he querido imitar en el suelo. Ahora con gris, fíjate que al principio le hemos dado con gris a estas piedras. Y es lo que te comentaba, que a medida que se va secando, el tono se va perdiendo. Entonces, por eso lo estoy pasando otra vez
Yo creo que esto de las piedras así puede valer, porque luego ya te comento que luego lo que tendré que pintar es un poco más las orillas, porque no sé si os comenté al principio que el último trabajo que vamos a hacer va a ser ponerle un marco a esto por los lados, o sea, dando la vuelta a todo, un marco cortado así en iglete, un marco cortado en iglete aquí en las esquinas, lo envejeceré imitando madera y parecerá que esto está metido dentro, o sea, parecerá, no, esto lo voy a hacer así como si estuviera metido dentro. Le estoy dando, como te darás cuenta, una pasada todo en el gris de este piedra. Esto estáis viendo cómo se está quedando. No me acaba mucho de gustar mucho. Pero, en fin, no está mal. Y ya, yo creo que una vez le pongamos la vegetación y todo esto va a cambiar totalmente. Entonces esto más o menos está quedando más o menos bien. Lo único que pasa que, claro, que predomina mucho ahora aquí el marrón. Pero esto, en cuanto le demos con un poco de verde y le pongamos la vegetación, pues yo creo que quedará, o sea, que va a cambiar. Sobre todo, cuando se pone la vegetación a las cosas es cuando cambia todo. Encima creo que haré unas cuantas plantitas de la pitera pequeñitas para poner por aquí, una por aquí, otra por el otro lado. Y a lo mejor por aquí otra. No sé, haré 2 o 3 pequeñitas, porque claro, al tamaño de aquí, porque esto... Más o menos esto lo hice para figuras de 10 centímetros, pero claro, al elevar el suelo aquí delante 1 centímetro o más, pues ya para figuras de 10 centímetros nada. Tendrá que ser para figuras de 8 centímetros a lo sumo. Porque la pared creo que en un principio tenía 16, menos 1, 15, de 10 centímetros no, porque 10 centímetros vendrán a esta altura de aquí y queda que no se ve pared y solo se ve figura. Entonces creo que para figuras más pequeñas muchísimo mejor. Creo que no han quedado malas baldosas. Ya cuando se seca perderá un poco de luminosidad, pero el suelo creo que sí, que luego al hacer el verdín le pondré un poco de verdín y luego también con serrines de colores y las hojas del naranjo una vez tenga el pozo ahí, porque el pozo, ya os he comentado que va a ser una cosa sencilla. El pozo vamos a hacer aquí una pared ahí, el pozo dentro, porque si es para figuras de 8 centímetros, con que tenga más o menos 4 centímetros de alto, que será una cosa por aquí, más que suficiente. Aquí le pondré un palito ahí clavado en la pared con una cuerda y el cubo. Quedaré con papel de aluminio y luego lo envejeceremos. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Ya el próximo día ya le daremos la pintura a toda la fachada. La fachada ya os adelanto que lo voy a hacer con ocres. Lo que me estoy planteando a ver si mezclo la pintura con cola blanca. Lo malo es que a lo mejor igual se come un poco color. Bueno, de momento lo voy a hacer con acrílicos. Entonces lo voy a hacer con ocres, con el siena natural y con el color ladrillo, con el color terracota. Creo que esos van a ser los 3 colores que voy a mezclar solamente, porque creo que con esos 3 se puede hacer todo. Y bueno, lo primero que voy a hacer es a la base esta tan oscura le voy a dar con gris, que pensaba mezclarlo de la misma forma que hice el gris gris azulado, pero creo que es mejor que lo aplique directamente de un gris carbón que tengo, hacerlo un poco más claro y aplicar gris en piedras salteadas, luego aplicar el ocre, luego aplicar el rojizo. Y así salteado, y luego como tenemos que hacer también una terminación para las ranuras entre piedra y piedra y todo eso, luego se aclarará un poco más, bastante más la pared. Pero esto ya lo dejaremos para el próximo día. Sí, la pared de cemento no quedó mal, ¿no? Fíjate, o sea, ha quedado bastante bien y además esto no se cae, ¿eh? Y esta no tiene cola ni nada. Vosotros visteis que la hice con agua, se ha quedado bien, bien se ha quedado. Luego ya, a medida que lo pintemos, pues ya por ahí le haremos algunas con agua sucia de limpiar los pinceles. Se le da por encima para que no se quede así tan blanco como está.